Hola a todos, amigos del canal de YouTube de pokeriajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos un nuevo vídeo, en este caso del Grand Prix de Bakú, de la FIDE, que se está disputando en Azerbaiyán. Como sabéis, el Grand Prix es, bueno, muchos de vosotros ya sabréis, consta de una serie de 4 torneos, donde juegan pues 16 jugadores. En cada torneo juegan 12. Hay un total de 16 jugadores clasificados para el Grand Prix y de estos cada jugador jugará 3 torneos de los 4 posibles, y después de la clasificación final de estos 4 torneos, los 2 mejores consiguen una plaza para el torneo de candidatos, ¿no? El ciclo este del año anterior había ganado Topalov y Mavelyarov había quedado segundo y se habían clasificado para candidatos, había habido 6 torneos. Esta vez es un poco más corto el ciclo, se juegan ahora 2 seguidos y los otros 2 a principios de 2015. ¿No? Tras acabar Bakú vendrá pronto, creo que el día 20 empieza el torneo de Tashkent. Bueno, en este torneo, como sabéis, están jugando Caruana, estaba encabezando el ranking, y luego pues muchos jugadores estaban jugando, pues Nakamura, Karjakin, estaba jugando Svidler, está jugando Kasindanov, Gelfand, Lenier Domínguez, Andreikin, Tomaszewski. Creo que no me dejo casi ninguno de memoria, ¿no? Alguno más por ahí que puede que se me olvide. Y bueno, tras la ronda 7, que es la partida que vamos a ver hoy, se produjo la primera derrota de Caruana. Caruana, que sabéis todos, viene de una forma excelente. Bueno, la Olimpiada había tenido su última derrota, precisamente en una escandinava, ante Carlsen. Luego había tenido una racha muy buena, aparte de la Sinquefield Cup, estaba en una racha fantástica de partidas y torneos, también en la Copa de Europa de Clubs, más el torneo Sinquefield, y aquí hasta la ronda 7, pues bueno, iba líder hasta con 4,5 de 6, ahora tras 7 rondas y perder hoy con Andreikin, que era el colista del torneo, pues se queda con 4,5 de 7 y fue alcanzado por Gelfand, que también está haciendo un buen torneo, con 4,5. Gelfand, que también dejó escapar hoy la oportunidad de ganar a Kasindanov, tuvo ventaja en el final, al final no afinó y consiguió las tablas. Y bueno, los dos tienen 4,5 de 7, y con 4 vienen precisamente Kasindanov, Karjakin y Radjabov, ¿no? Y luego ya, bueno, con 3,5 queda Svidler, queda Nakamura, quedan ya algunos jugadores más, ¿no? Son 11 rondas, o sea que todavía quedarían 4. Y bueno, Caruana, hasta esta partida, ayer había ganado y se había colocado a menos de 12 puntos de Carlsen, amenazando un poco, bueno, tratando de acercarse. Sigue estando, por supuesto, en muy buena forma, pero bueno, tras esta derrota hoy le priva de batirlo en este torneo, ni ganando las 4 partidas que quedan lo conseguiría, pero bueno, sí que en estas 4 partidas, si consigue subir un poquito más del elo, pues se va a volver a colocar pues una distancia bastante corta. Ya os digo que estaba subiendo y consiguió incluso ponerse a menos de 12 puntos. Bueno, vamos con la partida. En este caso, Caruana llevaba negras, jugó una escandinava, demostró que quería jugar una apertura ambiciosa y jugar a ganar. No podía haber jugado una apertura un poco más, bueno, quizás más sólida. Ya tiene algunas experiencias con la defensa escandinava, con la variante de dama de 6. Hay que recordar que en la Olimpiada se jugaron 3 partidas con esta línea, con dama de 8. Primero fue la partida Carlsen-Jukic en la Olimpiada, donde Carlsen ganó, pero bueno, la verdad que no quedó mal el negro. Y luego hubo una partida entre Karjakin y Yotov, donde el jugador de negras fue capaz de ganar a Karjakin. Y después la famosa partida Caruana blancas contra Carlsen negras, donde Carlsen le jugó dama de 8 y también le acabó ganando, ¿no? O sea que bueno, Caruana ha tenido estas 2 derrotas en este espacio de tiempo. Pues la última que había perdido en la Olimpiada había perdido él con blancas con la escandinava, y hoy ha vuelto a perder unas cuantas partidas después él con negras con la escandinava, con lo cual parece que no se le da bien con ningún color, ¿no? Aunque en realidad no fue culpa de la apertura, para ser justos, ¿no? Bueno, dama de 6 es la línea que él suele jugar, de 4, caballo F6, y tras caballo F3 la línea de G6. Bueno, esta línea es bastante interesante, se está haciendo ahora cada vez más popular, antes no se había jugado mucho. El que la puso en práctica fue hace unos años Crani, que la jugó en algunas partidas activas, semirápidas, etcétera, y luego a partir de ahí, bueno, ya se había jugado algo, pero Crani la jugó bastante, la preparó un poco, y a partir de ahí empezó a tener bastante fama, ¿no? El principal defensor de dama de 6 en los últimos años fue Tibiakov, pero él sobre todo escogió con la línea C6, ¿no? Que es la que suele jugar Tibiakov, aunque en los últimos tiempos
Tibiakov ha jugado ya con G6 también algunas veces, y antes se jugaba mucho A6, que es la que más partidas tiene desde la historia, ¿no? Históricamente, la línea que más se jugaba. Los últimos años las rehabilitaciones pasaron por C6 y era este G6, ¿no? Que también es bastante interesante. Bueno, aquí Andreikin jugó caballo B5, el salto de caballo para molestar la dama es bastante común en esta variante. La línea principal aquí es alfil C4, ¿no? De hecho, por ejemplo, era una de las partidas, de hecho Caruana tenía un buen resultado, lo había ganado a Lenier Domínguez con negras, en Tashkent, con alfil G7, tras enroque, H3 y A6, ¿no? Torre 1, B5, alfil B7 y tras alfil G5, C5. La verdad que aquí consiguió incluso una muy buena posición, tras torre A de 1, caballo B de 7, consiguió muy buena ventaja, ¿no? O sea, muy buena posición, incluso una ligera ventaja y acabó ganando. Es la principal alternativa a jugar alfil C4. Yo digo, Domínguez Caruana. Caballo B5, aquí dama B6, esta es la retirada principal. La otra opción es ir dama D8, la dama en D8 está más pasiva, creo que desde B6 tiene más perspectivas, ¿no? Porque siempre va a estar presionando D4, va a presionar B2 en un futuro y la dama pues tiene más juego que en este caso en D8 directamente, ¿no? Y ahora aquí la jugada del alfil E2 la verdad que es un tanto extraña, no es de las principales, ¿no? Caballo A3, que después se dio en la partida, pero bueno, con otro orden. Había sido una partida entre Leco y Caruana, también en 2012, donde había conseguido las tablas sin ningún problema. Tras C6, dama D8, G3, alfil E6, alfil G7, bueno, enroque, dama C8, alfil D5, y aquí alfil por, y caballo BD7. Aunque bueno, aquí el blanco está un pelín mejor, pero se podría mejorar el juego negro, sobre todo aquí en este momento, ¿no? Quizás dama C8 aquí no es la mejor jugada. Pero bueno, esto ya te digo, tenía experiencia contra caballo A3, y la línea principal es C4. C4, C6, ahora caballo C3... Y bueno, aquí hay varias jugadas, ¿no? Básicamente, pues alfil G7, etcétera, ¿no? Se considera un poquito que las blancas pues tienen este dominio central, pero las negras normalmente van a jugar un plan basado en alfil G7, enroque, y luego pues torre D8, caballo 6, alfil F5, y luego tratar de presionar sobre todo el punto D4, ¿no? Es la línea principal de la variante. C4, ¿no? Este alfil E2 es un poquito peor. También alfil F4 se juega mucho, pero parece muy buena porque desarrolla una pieza y ataca al peón, pero aquí las negras disponen de dos jugadas. Aparte de caballo A6, creo que caballo D5 es muy buena. Ganando un tiempo, a la vez que se ataca el alfil, se defiende el peón, ¿no? Con lo cual no es una jugada que realmente pues no es la mejor, ¿no? Ese alfil F4, por caballo D5. Entonces alfil E2, aquí decidió jugar C6, siguiendo un poco las líneas a C4, la alternativa es A6 también, pero bueno, en principio C6 correcta, caballo A3, insiste, la opción sería venir a C3, pero para eso no has ganado el tiempo de C4, pues es como si hubieras perdido un tiempo, tiene consecuencia, ya que no quisimos jugar C4, jugar caballo A3. Alfil G7, enroque, el único ejemplo que encontré aquí en una partida es un alfil F4, alfil E6, enroque, caballo C4 y se firmaron unas tablas entre Todorovic y Bogoslayevich en Serbia el año 2013. Enroque, jugadas naturales, el blanco juega a C3, siempre va a tener el salto a C4, y aquí Caruana decidió jugar directamente dama C7, ¿no? Creo que alfil F5 es interesante, completando el desarrollo. También alfil E6, bueno, el alfil echa un ojo a la casilla C4 ante un posible salto y también se va a poner en D5 si puede, o incluso caballo BD7, ¿no? No es que dama C7 sea mala, pero bueno, creo que algunas de esas jugadas son un poquito mejores, ¿no? Aquí el blanco jugó alfil G5 tratando de completar el desarrollo, la última pieza que les falta, que en este caso es el alfil, aunque torre 1 también era buena, ¿no? Alfil G5, Caruana alfil F5, una de las casillas a las que suele salir el alfil, por supuesto alfil E6 y caballo BD7 también eran buenas. Caballo BD7 suele ir a B6 para hacerse fuerte en D5 y el alfil pues lo solemos poner en F5 o en este caso también en E6, ¿no? Bueno, tras alfil G5, alfil F5, dama C1, esta jugada tampoco me gusta mucho, creo que es mejor para el blanco torre E1, caballo BD7, aquí es el primer momento en el que Caruana ya tiene jugada caballo D5, ¿no? Durante la partida la tuvo varias veces, siempre era una jugada bastante buena, con igualdad, tratamos de aprovechar la ausencia del peón en C4 para hacernos fuerte en esta casilla, ¿no? Si nos echan el caballo, siempre vamos a tener la casilla B4, ¿no? Y además que con esta diagonal
el negro va a estar muy bien, el caballo se puede reforzar y luego puede venir incluso el otro caballo, ¿no? Creo que en D5 el caballo está muy bien colocado, no hay que tener miedo al cambio de piezas, porque incluso, por ejemplo, si alfil H6, ¿no? Este tipo de jugadas podemos sin siquiera hacer caso, o tenemos la casilla F4 después para nuestra dama, ¿no? Si por ejemplo jugamos caballo D7, o una jugada como torre 8, ¿no? Luego vamos a tener también un ojo sobre la casilla F4, tanto con la dama como con el caballo. Incluso, es más, en un futuro que juguemos caballo D7 o torre 8 y caballo D7, vamos a estar haciendo un determinado E5. Vale, entonces, bueno, vamos allá, caballo E7, se jugó en la partida, alfil F4, dama C8. Esa es otra de las ventajas, ¿no? de jugar aquí caballo D5, que evitábamos que nos echaran la dama con alfil F4. Dama C8, dama, torre D1 y torre D8. Segundo momento, que de nuevo, caballo D5 me parece una jugada mejor y con una posición totalmente sana, igualada y sin ningún problema para las negras. Con lo cual está claro que la apertura ha salido bien para el negro y no se le puede echar la culpa, es, bueno, sistemático, simplemente es una anécdota, ¿no? Que haya perdido él con blancas o hoy con negras, pues con la escandinava, ¿no? Simplemente en un momento determinado pues vais a ver que empezó a jugar mal, es humano y bueno, de vez en cuando pues tiene un día malo, como también lo tuvo Carlsen en su momento, ¿no? Los tiene Carlsen. Bueno, aquí jugó C5, este es un momento crítico, si bien esta ruptura se suele realizar mucho, quizás aquí era preferible acabar de completar el desarrollo y dejarla para un poquito más adelante, ¿no? Con caballo D5 otra vez. Bueno, y aquí le jugaron D5. Esta jugada, aunque parezca el peón que va a llegar a sitio peligroso, no me parece la mejor. Creo que es mejor H3, previniendo esto, en un momento determinado podemos amenazar con jugar G4 y D5, que pueden estar en el aire, y me parece una jugada mejor para el blanco. Aquí tras caballo B6, de nuevo el negro va a tener una posición igualada, sin ningún problema. Las blancas juegan D6, lógicamente, siguen con su objetivo una vez que el peón fue D5. Y aquí viene el primer error de Caruana, ¿no? No sé si error o por lo menos jugada dudosa, que es este dama E6, que no me acaba de convencer. Creo que caballo por C4, alfil por C4, E por D6, eliminar este peón. Alfil por D6, caballo E4, alfil F4, por ejemplo, dama C6, o aquí puede haber alguna jugada más sencilla, ¿no? Torre por D1, dama D1 y alfil E6, torre 8, tenemos muchas jugadas. Creo que la posición es bastante sólida y equilibrada. Para las negras no tiene ningún problema. Quizás Caruana evidentemente está en muy buen estado de forma y bueno, le gusta jugar cada partida y ganar, pero seguro que dentro de su corazoncito, su ego está en un momento determinado intentar, pues bueno, si puede alcanzar a Carlsen o superarlo en elo, pues por supuesto, ¿no? Ir partida a partida, pero está bastante cerca, venía en racha, estaba jugando muy bien y está jugando muy bien y ganando muchas partidas, ¿no? Con lo cual supongo que pues quiso aquí complicar el juego, no simplificar tanto la posición. Jugó este dama E6, que tampoco fue bien respondido por Andreikin con alfil F1, es mejor torre 1, con quizás ligerilla blanca o cerca de la igualdad. Alfil F1, ahora tras caballo por C4, caballo G5. Es una entrega temporal de pieza, este alfil F1, porque ahora con caballo G5 pues la dama se tiene que ir y las blancas recuperan la pieza. Y además las negras aquí tienen que jugar E6, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos aquí un peón interesante en D6. De momento está defendido por dos piezas, ¿no? Y pues está, pero puede ser atacado y bloqueado por las piezas negras, con lo cual, bueno, es una posición de doble filo. Si las blancas consiguen hacerse fuerte, evidentemente el peón pasado en el final o en medio juego pues puede molestar bastante, pero si no, las negras pueden quedar bien e incluso llegar a comerlo, ¿no? Objetivamente la posición creo que en este momento sería ligera ventaja blanca, pero muy fina. Bueno, aquí jugó alfil E5, jugada que no es la mejor, por supuesto, creo que es un poco mejor caballo F3 aquí. Retomar el caballo para en un momento determinado incluso intentar jugar contra este alfil o tomar la casilla en E5 después de H3 y meter el caballo en E5 y en un momento determinado pues tener las piezas mejor colocadas, reforzar un posible avance a D7, etc. Alfil E5, dama C6. Otra vez donde caballo D5, debe ser la cuarta ya, de nuevo era la mejor jugada, con una posición completamente igualada para el negro, ¿no? Tras la jugada mala. Pero Caruana este día no lo veía claro y jugó dama C6. Tras A4, A6, ahora alfil E2, tratando de recolocar al alfil en la diagonal y viene C4. Esta sí que es una jugada ya podría decir que mala,
Aquí de nuevo era buena H6, necesaria, y tras caballo F3, caballo E8 con igualdad, rápidamente tratando de presionar el peón este de D6, se puede intentar en un momento determinado bloquear y atacarlo pues con todas las piezas que podamos, ¿no? Si aquí H6, si alfil F3 simplemente dama B6, ¿no? Y ahora si por ejemplo A5, dama B5, ¿no? La dama no va a sufrir problemas, la posición estaría equilibrada. C4 es un poco peor, deja una debilidad. Tras torre D4, también era buena directamente dama F4, cualquiera de las dos, creo que las blancas vuelven a estar un poquito mejor, dama C5, caballo F3 y aquí B5, tratando de reforzar la posición. H3, buena jugada, y aquí H6. Esto sí que es un grave error de Caruana, que ya pierde un peón. Única era H5, para no perder material, ¿no? Y bueno, las blancas creo que así siguen manteniendo pues, una ligera ventaja. Y a H6, Aiderekin jugó una jugada un poco extraña, que es D7. Esta jugada, la verdad, que ahora directamente no la entendí. Creo que G4, tras alfil D3, alfil por, peón por, y ahora este cambio, iniciamos una secuencia de cambio de piezas. Comer con dama C4, incluso después C5, va a dar a las blancas clara ventaja. Ahora cambiamos las torres, incluso cambiamos y torre por D3. Bueno, aquí tenemos un sano peón de más. No digo que las negras no tengan chances prácticas de tablas, pero tenemos un fuerte peón que va a llegar a D7, que no va a ser tan fácil para el blanco de atacar. El caballo puede mejorarse, venir incluso a D2, E4, o llegar a acabarse, ir por D4. Y bueno, las blancas yo las veo con una cómoda y clara ventaja aquí. En mi D7 no me gusta. Primero porque las negras, por suerte para hoy no era el día de Caruana y Andrei quien tuvo suerte, las negras no estuvieron nada finas, aquí jugaron dama E7, de nuevo una jugada mala, no había ningún problema en comer caballo por D7, alfil por, rey por y a peón por, ahora simplemente pues E5. Torre C4, dama B5 y a B4 pues por ejemplo alfil E6. Objetivamente las blancas están un poquito mejor aquí, por supuesto, ¿no? De nuevo las negras tienen aquí una debilidad, y esta estructura de peones va a ser un poquito mejor, ¿no? Con el alfil blanco, pero las negras tienen suficiente contrajuego y todavía no estarían tan mal, porque tras dama E7 de nuevo vuelven a quedar mal, ¿no? A por B5, valía G4 también, pero bueno, primero A por B5, esta secuencia está bastante bien, torre por A8, torre por A8, y aquí dama D1, de nuevo otra jugada extraña, G4, y de nuevo la misma idea vista en la partida anterior, con un sano peón de más, y ya el peón en séptima pues bastante peligroso. Esta variante pues creo que es bastante clara. Hay que decir que ambos jugadores, sobre todo bueno, estuvo Caruana y ambos jugadores estaban apurados de tiempo antes del control de la jugada 40 y por eso quizás aquí también vinieron las imprecisiones, ¿no? Dama D1, caballo D5, esta es buena jugada, tratando de bloquear, y caballo E5. Una vez más, creo que G4 y ahora caballo E5, de nuevo con ventaja blanca. Caballo E5 directa es dudosa, y aquí las negras tienen igualdad. Jugaron F6, también dama D6 era posible, y ahora caballo C6 y dama por D7. Caballo B4, y aquí viene el grave error de nuevo de Caruana. Este sí ya un poco más serio, ¿no? En esta posición, luego en la rueda de prensa, cuando vio, la verdad que se le ocurrió la jugada, la partida, no sé si en la partida tuvo dudas, pero bueno, en la rueda de prensa, cuando estaban viendo esta posición, parecía que el blanco tiene un peón de menos, pero bueno, es cierto que lo va a recuperar, tiene cierta presión, pero Caruana vio esta jugada, que efectivamente es la mejor, ¿no? La dijo luego en la rueda de prensa, torre A4, ¿no? Aquí si recuperamos el peón directamente tenemos dama A7 con una posición sana y con igualdad, el alfil controla la entrada en D7 y la torre está entrando por A1, con bastante buen juego, y si alfil F3 tratando de presionar en D5, de nuevo dama A7, amenazando torre H1, perdón, torre A1, y si rey H2, por ejemplo, dama C7, jaque, ¿no? Y a G3, pues tenemos una jugada como caballo B6. E incluso a rey H2 se puede jugar el sacrificio de calidad, pseudo sacrificio, porque en realidad tras alfil D3, ahora esta torre está en el aire, y casi esta torre por D3, dama por D3, y aquí dama por F2 o caballo por B4 con igualdad, son necesarias. ¿Por qué es necesario aquí sacrificar la torre? Porque si la torre se juega, por ejemplo, a eje 4, la torre aquí está peligrosa, incluso las negras van a conseguir ventaja decisiva con H5, ¿no? Y luego tienen también dama por F2, bueno, ahí la calidad sería muy fuerte. Este fue el momento clave para Caruana, con torre A4 no tendría que haber perdido, y tras dama A7, sí, G4, y ahora sí que se queda con un limpio peón de menos, ¿no? Alfil por, peón por la jugada dama por D3. El tema de la clavada impide, el jaque en D7, perdón, atacándola, impide caballo por caballo,
Con lo cual, bueno, tras jaque, rey G2 y dama por B2, simplemente sigue caballo por D5, E por D5, torre por D5. Y de nuevo, no hay forma de defender este peón, de defender este peón ni el otro por la entrada de la torre también, ¿no? A G6. Es decir, si jugamos aquí torre B8, tenemos torre D7. Y entramos dama por G6, bueno, con realmente mate imparable, ¿no? Entonces tuvo que jugar torre A7, torre por B5, dama por A2 y torre D5, con un sano peón de más, aún encima el rey negro está débil, la estructura también de peones no es buena, y las blancas tienen, pues yo creo que una clara ventaja, no diríamos que decisiva a este nivel, pero realmente es difícil. Caruana no se pudo defender, torre D6, dama E8, esta no es la mejor, esto ya queda perdido, un poquito mejor era torre F7, pero bueno, las blancas yo creo que avanzando su peón o dama D5 tienen una buena ventaja, posiblemente técnicamente acabe siendo ganadora. Y tras dama D4 se amenaza ahora el peón de F6, se clava, y se amenaza la torre también, entonces tras dama 8 jaque, rey G2, torre F7, C4, el peón va imparable, C5, aquí Caruana ya no vio más solución que a cambiar las damas, porque se está amenazando C6, torre D7, C7, bueno, y el cambio de damas, este final de torres también es desesperado, ¿no? Incluso aquí acabó perdiendo otro peón, aunque bueno, Caruana recupera uno, Andreikin aquí juega la buena, torre C1, torre detrás de nuestro peón, rey G2 y el final está ganado, ¿no? Torre A3, comer el peón corona imparable ya, y con torre A3 pues el peón llega a séptima y torre C5. Buena jugada, cortando al rey negro y acercando a nuestro rey. Rey E6, rey D3, H5, G5, rey D6, rey C4 y tras H4 pues simplemente rey B5. Y como el final de peones está perdido, aquí decidió Caruana pues abandonar, ¿vale? Porque el rey va a llegar a su destino, tenemos un rey aquí, torre C6, y el final, si lo queréis ver, que es bastante fácil, va a estar bastante perdido, ¿no? Como veis, no se puede defender la posición. Bueno, pues esta ha sido la partida del día, la derrota de Caruana a Andreikin. Es noticia, era noticia tal como los últimos meses el nivel de juego de Caruana, que se estaba acercando mucho a Carlsen. Y bueno, ya os digo, del resto de la jornada de hoy, pues ya os dije, Gelfand empató, y la victoria de Karyakin con negras ante Nakamura, que Nakamura jugó un Beresov hoy, y bueno, el resto de partidas pues fue tablas. Así que bueno, os recomiendo visitar la web pokeriajedrez.com para ver todas las partidas, las noticias, artículos, etcétera. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Intentaremos hacer alguno más de este torneo antes de que acabe. He estado un poco liado con un proyecto y no he tenido mucho tiempo para grabar últimamente, pero a partir de ahora esperemos ya tener un poquito más de tiempo de nuevo y poder volver a grabar vídeos. Bueno, se despide como siempre el maestro Fide Oscar de Prado para pokeriajedrez.com.